Carros OK en la radio llega para asesorarte en la compra, venta, tasación y valorización de vehículos, para ayudarte a elegir la marca y modelo de vehículo que se deprecie menos al vender, porque ofrecemos vehículos seleccionados sin choques ni siniestros y sin problemas legales. No faltan vehículos para vender. Vende el tuyo en www.carrosok.com. Rápido, fácil, 100% seguro. Esto y más en Carros OK en la radio. Contáctanos en el WhatsApp 998 24 39 23 o por cualquiera de nuestras redes sociales y en la renovada tienda de nuestro sitio web www.carrosok.com. Autoridad Automotriz. Los saluda Juan Tábara de Carros OK. Hoy día en una emisión más de Carros OK en la radio voy a hablar de las fallas más comunes de los vehículos, pero no de los vehículos a combustión, sino de los vehículos híbridos y de los vehículos eléctricos, porque las fallas más comunes pues en los vehículos a combustión que todos conocemos en realidad son diferentes de las fallas de los vehículos híbridos, porque los vehículos híbridos tienen dos motores, el motor a combustión y el motor a batería. Entonces ahí varía todo, porque por ejemplo encontramos que las fallas más comunes en los vehículos a combustión puede ser de repente con el tema del arrancador. El arrancador falla. En el caso de los vehículos híbridos también tiene un motor de arranque. Ese motor de arranque también puede fallar y está establecido, por ejemplo, de acuerdo al tipo de marca que puede fallar ese motor de arranque, es decir, el que le da encendido al vehículo tiene una cantidad determinada de capacidad de arranque. El vehículo casi siempre uno le da encendido y lo arranca continuamente. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con el arrancador convencional? Los arrancadores convencionales tienen un sistema que tienen unos dispositivos que se van desgastando. Esos carboncitos que tiene se desgastan. No es caro realmente cambiar eso. Lo que es más caro sí es cuando ya el arrancador, por el uso continuo que se le da al vehículo, hay que cambiarle de repente la piña o la piña completa, porque esa piña viene forrada con cobre. Entonces eso hace que se revierta todo en la parte donde está el arrancador. Es como una piña exactamente. El arrancador, toda la parte de interna es como una piña. Esa piña va forrada con cobre y tiene unos aislantes que ayudan a que la energía pase, pero no afecte o sea, que no genere una corriente que pueda afectar o incendiar al vehículo. Cuando ocurre, por ejemplo, que puede ser que un cable esté suelto por ahí, está generando por ahí dispersión de electricidad o de energía, entonces puede generar algún problema. En el caso del vehículo eléctrico es diferente. En el híbrido y en el eléctrico tiene un motor que tiene una cantidad determinada de duración. ¿Y eso por qué se malogra? Porque lamentablemente hay mucha gente que no le hace el mantenimiento correcto. Hay que hacerle el mantenimiento correcto cada vez que se requiera. El fabricante tiene el manual de propietario. Hay que leer el manual del propietario para saber exactamente de qué se trata, qué es lo que estamos comprando, cuándo es que hay que hacerle los mantenimientos de rutina al vehículo híbrido. El vehículo híbrido es casi como el vehículo a combustión, solamente que tiene un motor adicional. Por lo tanto, hay que hacerle los mantenimientos necesarios cada 7.500 o cada 10.000 kilómetros, porque usan aceites sintéticos o semisintéticos. La mayoría de vehículos
ya usan este tipo de aceite, más el sintético, porque el semisintético hay algunos concesionarios que lo están usando para que el consumidor, para que el cliente, el usuario, entre de manera mucho más rápida al taller de la marca. Lo usual es que los mantenimientos se hagan cada 10.000 o 15.000 kilómetros en el caso de los aceites sintéticos que reemplazan prácticamente a los aceites minerales, que se hace cada 5.000 kilómetros la renovación de los aceites. Pero eso, algunos fabricantes o algunos concesionarios, algunos representantes o importadores de las marcas, dicen que el aceite se degrada en función al tipo de temperatura. Si hay temperaturas muy altas, se degrada más rápido. Por lo tanto, ellos sugieren el cambio mucho más rápido, y por eso que seguramente también están cambiando, migrando hacia aceites semisintéticos. Sin embargo, desde mi punto de vista, creo que lo hacen con la finalidad de generar más caja en las oportunidades que ustedes ingresan de manera más seguida al taller. Eso hay que tomarlo en cuenta para que no se afecte. Otro de los problemas que tenemos siempre, por ejemplo, es con el tema de la batería. He hablado sobre la batería de un vehículo convencional. La batería tiene un ciclo de duración que se afecta dependiendo de la marca, dependiendo del tipo de batería. Pero en el caso de los vehículos eléctricos y en los vehículos híbridos, la batería es diferente. Es una batería que va, digamos, es de litio, no es como la batería convencional que puede durar de repente 1 año y medio, 3 años, en algunos casos un poco más, 4 o 5 años, puede durar una batería convencional. Pero en el caso de una batería eléctrica, para un carro eléctrico o híbrido, puede durar pues 8 años, ¿no? Que ese es el tiempo, digamos, el plazo que más o menos el fabricante estima que debe durar una batería. Pero ¿por qué falla una batería de un vehículo híbrido o a la vez también de un vehículo eléctrico? Porque básicamente, como les repito, es lo mismo. Lo único que en el caso del vehículo eléctrico no lleva el motor a combustión, lleva solamente el motor eléctrico, el motor para el eléctrico, y eso está reflejado básicamente en la batería. Es decir, el vehículo eléctrico comparado con el vehículo híbrido solamente lleva un motor. El híbrido lleva 2 motores. Por lo tanto, aquí lo que juega como base fundamental es la batería. Entonces, una batería puede fallar también porque no se le hacen los mantenimientos de rutina. En el caso de un vehículo a combustión, no se revisa bien la batería, entonces una batería que puede durar 1 año y medio, de repente termina durando 1 año, porque las baterías convencionales tienen un líquido que se le pone, y entonces de repente ese líquido se agotó o está de repente más bajo del nivel que debe tener, entonces se afecta más rápido la batería. Son ustedes los que le aceleran el ciclo de eliminar esa batería. El ciclo de vida de la batería se acorta en función al mantenimiento inadecuado que le hagan ustedes o a la falta de mantenimiento. En el caso de una batería de un vehículo híbrido eléctrico, puede fallar por un alto voltaje. Puede ser que de repente la batería ya empieza a perder carga, tiene la capacidad de carga con la que se fabricó el vehículo, para que dé una cantidad determinada de kilometraje, para que la autonomía le rinda, dependiendo del tipo de batería, 300, 400, 500, 800, 1200 kilómetros más o menos que dura la carga de la batería. De repente una batería con alto voltaje ya se afecta más rápido, por lo tanto tienen que revisar ustedes en el especialista. Lamentablemente todavía no hay mucha información al respecto. En América Latina los mecánicos todavía no están muy preparados para que vean este tipo de vehículos. En Europa sí, porque Noruega, por ejemplo, que es el país que lidera la compra de vehículos eléctricos, ya los mecánicos son más especializados. Igual en Estados Unidos, donde también se ha dinamizado la venta de vehículos,
y mucho más en China, que es ahí donde se venden más vehículos eléctricos. Por ejemplo, ahí tenemos, digamos, un campo mucho más amplio en el que la venta de los vehículos eléctricos se ha dinamizado. Por eso es que China domina el mercado en el tema de la electromovilidad. Pero si ustedes no hacen la revisión de la batería, van a tener un grave problema porque la van a afectar rápidamente. Un alto voltaje va a terminar malogrando, afectando la durabilidad y afectando la eficiencia de esa batería, que ya no les va a rendir el tiempo que estaba planeado de acuerdo a la recarga que le hicieron. Otra de las fallas comunes que puede encontrarse en un vehículo a combustión es el sistema de refrigeración. Por ejemplo, si uno no le pone el líquido refrigerante al vehículo, ¿qué va a pasar? Uno va a terminar malogrando de repente la culata. En el caso de un vehículo híbrido es lo mismo, o sea, el sistema de refrigeración va a terminar afectando, porque en este caso va a llevar a un sobrecalentamiento de la batería. En el caso del vehículo a combustión, ¿qué va a ocasionar? Que la batería en realidad no va a tener casi problema. Lo que va a afectarse sí es el sistema de refrigeración, que si no tiene líquido refrigerante, no va a funcionar correctamente, porque de repente la bomba de agua está trabajando mal de repente alguna de las mangueras, y esto colisiona y genera efectos nocivos en el sistema de refrigeración. Por lo tanto, ese líquido no recircula. En el carro eléctrico es lo mismo, o sea, no recircula el agua y por lo tanto va a tener un problema en el sistema de refrigeración. En el carro eléctrico cambia eso, porque el sistema de refrigeración ya no lo tiene, se elimina. Es una batería nada más que trabaja en forma conjunta. Se elimina una serie de componentes en el carro eléctrico que realmente ayuda mucho a que nuestros bolsillos no se agujeren, ¿no? Porque cada vez que nosotros tenemos que hacerle un mantenimiento a un vehículo, tenemos el problema de que si el kilometraje es alto, los mantenimientos son mucho más caros. En la medida que el vehículo vaya avanzando en kilometraje, el costo del mantenimiento se va a incrementar, sobre todo por la reposición de las piezas que hay que hacerle. Entonces, si ustedes, por ejemplo, no revisan el sistema de refrigeración en un vehículo convencional, van a terminar afectando la culata, porque el hecho de no refrigerar correctamente o no circular el agua como corresponde, desde el radiador debe irrigar prácticamente con esta bomba de agua, debe irrigar todo el sistema. Entonces, de repente pasa al sistema de la parte del motor, donde va a afectar a la culata, y van a tener que hacer ustedes una reposición de repente esa culata, van a tener que cepillarla y van a tener que hacer algunos cambios que les va a afectar en su presupuesto, que de repente ustedes no lo tenían planeado. Por lo tanto, necesitan ustedes hacerle un mantenimiento al sistema de refrigeración. En el caso del vehículo híbrido es lo mismo, necesitan ustedes hacerle un mantenimiento correcto para que no tengan ningún tipo de problema y después no se afecten los bolsillos. Hay que tener mucho cuidado con eso para no tener ningún tipo de problema. Entonces, fíjense ustedes cómo esto afecta estas fallas que son comunes en los vehículos convencionales, también afectan a los vehículos híbridos y también a los carros eléctricos, sobre todo por la batería. Voy a regresar en el segundo segmento para hablar de más fallas que se detectan o que son más comunes en los vehículos híbridos, para compararla también con los vehículos convencionales, como es el sistema de frenado. El sistema de frenado falla en el vehículo convencional, como también falla en el vehículo híbrido y también en el vehículo eléctrico. Entonces, sobre esto voy a hablar también de los sensores y de la electrónica, que son los que fallan también en los vehículos a combustión, tanto como en los vehículos híbridos y en los vehículos eléctricos. Y también los problemas en la transmisión, por ejemplo, que son cruciales. Si una transmisión falla,
Por ejemplo, no le cambia a uno, no le hace los recambios adecuados cuando corresponda, vamos a tener problema con la transmisión, ya sea mecánica o ya sea automática. En el caso de los vehículos híbridos y los eléctricos también tenemos problema con la transmisión. Voy a regresar para seguir hablando de esto en el segundo segmento. Mientras tanto, les pido por favor que se suscriban a nuestro canal de videos. Ingresen ustedes a Carros OK. Ahí está Carros OK. Van a ver ustedes a YouTube, que está dentro de nuestro sitio web. YouTube es un socio muy importante con el que transmitimos toda la semana los programas que desarrollo a través de Carros OK en la radio, a través de Carros OK, el magazine automotriz, que lo desarrollamos con Mili Barba, y otros programas también de entrevista, de lanzamientos. En realidad ahora por el tema, después de la pandemia, ha quedado paralizado ese tema. Los test drive, un poco como los hemos suspendido por el problema del sicariato y la delincuencia que está incrementando en Perú, entonces eso lo hemos suspendido hasta que por lo menos ya esto disminuya y lleve a que sigamos haciendo test drive a los vehículos, porque nos invitaron para hacer test drive a una camioneta, la NP300 de Nissan Frontier, pero no lo hicimos en realidad por temas de seguridad. Entonces voy a regresar, amigos. Revisen ustedes nuestro sitio web si quieren comprar, vender, tasar, valorizar sus vehículos e inmuebles. Ahí está nuestra tienda donde pueden ustedes comprar, vender y realizar pedir cualquier asesoría, y nosotros con mucho gusto les damos esta información. Entonces regreso en el siguiente segmento para seguir hablando por los problemas del sistema de frenado, para seguir hablando del problema de los sensores y de la electrónica y de la transmisión. Hola amigos, los saluda Juan Tábara. Hoy día estamos hablando en Carros OK en la radio de las fallas más comunes de los vehículos híbridos y eléctricos, comparándolos con los vehículos a combustión. En realidad las fallas son casi comunes tanto en los vehículos a combustión como en los vehículos híbridos o eléctricos, con algunas diferencias. Por ejemplo, en el primer segmento he hablado de las fallas que tienen los vehículos con el motor de arranque. He hablado también de las baterías, los problemas de la batería de los vehículos, de los tres vehículos. He hablado del sistema de refrigeración, que tiene problema en dos de los vehículos. Porque en el caso de las dos versiones de vehículos, en el caso de los vehículos eléctricos, el sistema de refrigeración desaparece. Pero en el caso, por ejemplo, de los frenos, los tres tipos de vehículos lo tienen. Los vehículos a combustión tienen un sistema de frenado que en algunos casos llevan discos, los vehículos anteriores llevan discos adelante y discos adelante y tambores atrás. En el caso de los vehículos eléctricos y los vehículos híbridos, tienen un sistema de frenado regenerativo. Pero ese sistema de frenado regenerativo también significa que tienen pastilla de freno. Tiene pastilla de freno y por lo tanto los discos tienen un desgaste también de manera irregular si uno no les hace los mantenimientos como corresponde. Por lo tanto, hay que hacerle los mantenimientos como corresponde a los vehículos. Por ejemplo, ¿qué pasa si nosotros usamos un vehículo que
es de una versión, de una transmisión mecánica. El vehículo con transmisión mecánica comparado con un vehículo con una transmisión automática, casi siempre de manera usual, frenamos de manera más intensa con el vehículo de transmisión automática, salvo algunas personas que tienen una forma de conducción diferente, que de repente también el carro mecánico están frenando continuamente. Eso no solamente es en el caso de las damas, también lo hacemos nosotros los varones. Entonces, ahí hay una diferencia realmente sustancial. Porque, por ejemplo, en el caso del vehículo eléctrico, la frenada es regenerativa, pero en el caso del vehículo híbrido también es regenerativa. En cada frenada se regenera el sistema de frenado, pero en el caso del vehículo convencional, el común, el de a combustión, la frenada no es regenerativa. Nosotros frenamos y el frenado se hace en función a cómo esté todo el sistema del frenado exacto. Por ejemplo, si tenemos pastillas que ya están desgastadas, el vehículo no va a frenar de manera correcta. Lo mismo ocurre en los otros dos vehículos también, en las otras dos versiones, tanto de híbrido como el vehículo eléctrico. Pero en el caso, por ejemplo, de un desgaste del disco, el disco va a impedir de que la frenada sea correcta en los tres casos. Porque, por ejemplo, si tenemos un disco que ya se afectó, el disco no va a permitir que la frenada sea exacta, aunque el vehículo tenga un sistema de seguridad mucho más eficiente, que no lo traen todos. Por ejemplo, el sistema de frenado ABS. Ese sistema de frenado ABS, que es un sistema antiderrape, ayuda a que la frenada sea mucho más exacta, sea más inmediata y el vehículo no colisione contra otro si es que la frenada no se ejecuta de manera precisa, sobre todo en situaciones en las que la pista está mojada o de repente está llena de aceite y entonces el vehículo patina. Entonces ahí, por ejemplo, en el caso del vehículo que no tiene el sistema de frenado ABS, el carro puede colisionar con el que nos antecede. Por lo tanto, es necesario siempre chequear el vehículo, todo el sistema de frenado. Ocurre lo mismo para los tres casos, porque si no chequeamos los frenos, no verificamos el desgaste de las pastillas, el desgaste de los frenos, de los discos y en el caso de los vehículos con tambores igual. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado. En los vehículos que he visto, los vehículos eléctricos, ya no he visto vehículos con freno de tambores en la parte trasera. Algunos híbridos sí, pero en el caso de los vehículos eléctricos no los he visto. Prácticamente todos son discos adelante y atrás. Eso es realmente una innovación que celebramos porque en Carros OK hemos presionado mucho a las marcas, hemos continuamente nos hemos puesto en desacuerdo con todas las marcas por el hecho de que la mayoría de las marcas que envían vehículos a América Latina siempre los han hecho con una menor seguridad integral. Por lo tanto, en Carros OK, eso para nosotros, de nuestro punto de vista, por el tema de seguridad integral, no es adecuado, no es conveniente, no es ético incluso. Lamentablemente, así se han estado trabajando la venta de los vehículos, la configuración de los vehículos ha sido mala. Pero en el caso de los vehículos eléctricos, ya los que he visto son con discos en las cuatro ruedas. Entonces, si lo que falla en los tres casos es el tema de las pastillas, uno cómo se cerciora, por ejemplo, si las pastillas ya están gastadas. En un vehículo a combustión, cuando de repente siente el sonido, el chirrido del fierro, porque las pastillas ya están chocando
con los discos y están arañando toda esa parte de los discos. En el carro híbrido y en el eléctrico es igual, porque tiene todo ese sistema. Entonces, si ustedes no cambian las pastillas, van a terminar afectando todo el disco. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con los discos? He desarrollado un programa sobre esto con un especialista de frenos donde estábamos cambiando los discos porque se habían arañado. Entonces, la pastilla se cae, araña al disco y ese disco ya no sirve, ¿no? Es un disco que ya al estar totalmente arañado, ya no vale y hay que cambiarlo. No solamente hay que cambiar de un solo lado, hay que cambiar de ambos lados, tanto del lado izquierdo como el del lado derecho, porque ¿qué hacemos cambiar de un solo lado? No hay la eficiencia correcta si cambiamos solamente de un solo lado. Tenemos que cambiar de ambos lados para que la eficiencia sea exacta, porque si no, no va a frenar el vehículo correctamente. Entonces, esto se ve en los vehículos a combustión, se ve en los híbridos y se ve en los vehículos eléctricos. Y probablemente en los vehículos a hidrógeno, que son la nueva configuración de la industria automotriz, también sea lo mismo, a menos que se invente otro sistema de frenado que cambie totalmente. Pero el sistema de frenado regenerativo que usan las marcas para el caso del sistema de frenado en los vehículos eléctricos y los vehículos híbridos es un sistema, digamos, que requiere mucho más cuidado. Hay que tener mucho más cuidado para que la eficiencia en el frenado no se pierda. Lo otro que tenemos problemas siempre, por ejemplo, son en los sensores. Hay sensores que tienen que falla en los tres vehículos y esto hace que haya un mal rendimiento del vehículo. ¿Cuáles son las fallas más comunes que encontramos, por ejemplo, en los sensores de los vehículos? Son los sensores de temperatura. Por ejemplo, cuando el sensor de temperatura está trabajando inadecuadamente, vamos a tener también un problema porque no se va a poder hacer el sistema no va a poder reconocer que en ese momento de repente está elevándose la temperatura y nos va a afectar al vehículo. En el caso del vehículo a combustión, ¿qué va a hacer? Que malogremos toda la parte que comentaba en el primer segmento, ¿no? Que comentaba sobre la parte del sistema de refrigeración, afecta todo esto. El sensor de temperatura va a afectar, nos está indicando de repente la aguja, nos está dando una mala lectura y esa mala lectura es consecuencia de que el sensor de temperatura no está trabajando adecuada o correctamente. Ese trabajo incorrecto va a hacer de repente que afectemos toda la parte del sistema de refrigeración y tengamos que destapar, sacar la culata, retirarla para renovarla o de repente para simplemente cepillarla o hacer los ajustes correspondientes para cambiar todos esos componentes que tiene que se afectaron. En el caso del vehículo híbrido o eléctrico, los sensores de temperatura, ¿a qué afectan? Afectan a la batería, porque están directamente relacionados. O sea, un recalentamiento en la batería un recalentamiento del vehículo va a hacer que la batería suba de temperatura, sube el voltaje y entonces se incrementa ese voltaje y ¿qué va a hacer? Va a fallar el vehículo. Por lo tanto, se necesita que ustedes tengan mucho cuidado para que no afecten al vehículo y puedan ustedes avanzar con ese vehículo para hacerle los mantenimientos regulares que correspondan y no afecten al vehículo, que al final se traduce en deseconomía para ustedes porque tienen que gastar mucho más. Les mueve el presupuesto que a veces uno no tenía planeado gastar, va a tener que gastar. Entonces tengan mucho cuidado con estos tips que le estamos dando en este y en todos los programas que desarrollamos de Carros OK de la radio, de Carros OK del Magazine Automotriz, que lo pueden revisar en nuestro sitio web. Ahí está, entren a la zona de Carros OK del Magazine Automotriz. Este programa se difunde también a través de Spotify. A través de nuestro sitio
por podcast en Spotify, a través de nuestro sitio web en Carlos OK en la radio, también por podcast, y se transmite también por YouTube en video, así como se transmite en podcast por la 97 FM Estéreo, que ya tiene un buen nivel de aceptación en Perú, está más o menos dentro de las 46 emisoras más escuchadas, y esto realmente nos halaga a nosotros porque está en función a una emisora, está en función a los programas que diseña. Si los programas son interesantes, son atractivos, a la gente le gusta, eso significa que va creciendo la audiencia y está la gente más pegada a estos programas. También Apumaki Estéreo es parte de esta corporación que forma parte de la Asociación Nacional de Periodistas, que tienen 2 radios. Nacieron de manera virtual, así se están quedando de manera virtual. Es mucho más sencillo, más fácil trabajar de manera virtual. ¿Por qué? Porque no se incrementan los costos, porque los costos para cualquier empresa hace que cierren, las compañías cierran, despiden al personal y entonces no pueden pagar sueldos por los costos fijos que tienen el local y una serie de cosas que incrementan los precios de poder aguantar en el mercado. Por eso que estas radios se mantienen solamente de manera virtual. A través del Facebook la desarrollan, a través de su sitio web, y eso realmente ayuda a que las 2 emisoras vayan avanzando. Así que lo pueden escuchar ustedes todos los sábados y domingos de 11 a 12 del mediodía, y también a través de Apumaki Estéreo los días sábado y domingo de 1 a 2 de la tarde. Regreso entonces en el tercer segmento de Carlos OK en la radio, donde estoy hablando de las fallas más comunes de los vehículos híbridos y eléctricos, para seguir hablando de los problemas de la transmisión. Ya no me alcanzó el tiempo para desarrollarlo en el segundo segmento, lo voy a hablar en el tercer segmento. Regreso entonces. Mientras tanto, les pido que se suscriban a nuestro canal de videos, y ahí está nuestro sitio web donde nos pueden contactar por cualquiera de las plataformas que tenemos para que compren, vendan, tasen, valoricen sus vehículos e inmuebles, porque Carlos OK también vende inmuebles. Así que regreso en un momento más. Porque somos únicas y especiales, Carlos OK creó Tenías que ser mujer. Ahora estamos en el tercer segmento de Carlos OK en la radio de esta semana. He estado comentando en el primer y segundo segmento las fallas más comunes de los vehículos híbridos y los eléctricos. Y si los comparamos, como hemos estado haciendo en el primer y segundo segmento, con los vehículos a combustión, prácticamente son las mismas fallas, salvo algunas que difieren de acuerdo al tipo de vehículo, si es híbrido o si es eléctrico. Pero en general prácticamente son casi las mismas fallas, porque los problemas, por ejemplo, del motor de arranque, falla en los 3 casos. El motor de arranque, dije que así como se malogra los carbones y que puede fallar la piña, ya hay que rebobinar de repente o botar esa piña y ponerle otra nueva. Pero en Perú hay mucha gente especialista que agarra, rebobina la piña y resuelve ese problema, tanto como en el caso del alternador. Se rebobina la piña y solucionado el problema, ya hay ya hay arrancador y alternador para 15, 20 años más, ¿no? Porque lo usual es que más o menos dure esta piña dure más o menos unos 10, 15 años o un poco más de repente, dependiendo del mantenimiento. Entonces, en el caso de un vehículo eléctrico, por ejemplo, el motor de arranque también falla. ¿Cuántas veces se tiene que arrancar un motor en un motor de arranque en un vehículo eléctrico para renovarlo? Aproximadamente 384,000 veces.
Ahora depende cómo ustedes hacen ese trabajo. Si ustedes están trabajando con el vehículo para taxi o están trabajando con un vehículo para despacho de mercaderías, el arranque y el encendido y el apagado va a ser mucho más continuo. En el caso de un vehículo que se usa de manera particular, el encendido es solamente en el momento que uno se va al trabajo, lo arranca, y el momento que uno regresa del trabajo hacia la casa, o en las situaciones en las que nos movemos en determinadas oportunidades para salir con la familia, para hacer nuestra rutina diaria. Entonces eso depende de la forma como se use. Lo otro que no toqué todavía y que comenté que lo iba a hablar en el segundo segmento es sobre los problemas, las fallas que hay en la transmisión. En los vehículos mecánicos tenemos siempre problema con la transmisión. ¿Qué puede fallar en la transmisión? Puede fallar el tema del embrague, por ejemplo. Todo el kit de embrague puede fallar. ¿Y eso qué ocurre, por ejemplo? ¿Por qué es que falla demasiado de repente el sistema de la transmisión mecánica? Porque de repente uno está con el pedal en el embrague. Hay que recordar que la parte del embrague es parte de todo el sistema de la caja, no solamente es el hecho de la caja mecánica como tal, de la transmisión mecánica como tal, que tiene una serie de componentes. Una parte de los componentes que están dentro de esta transmisión es el sistema de embrague, porque el sistema de embrague mueve, sincroniza las marchas cuando uno hace el cambio. Entonces, en el caso, por ejemplo, de un vehículo que tiene problemas, un vehículo a combustión, que tiene problemas con la transmisión, es que probablemente uno anda con el pie en el embrague y entonces le va cortando la vida al todo el sistema del embrague, que tiene, por ejemplo, plato, disco y collarín. Entonces ese plato, disco y collarín tienen una vida determinada, pero se la vegetan, se la hacen más rápida si tienen una forma de conducción que es diferente a la media. De repente hay gente que está con el pie en el embrague continuamente. He visto gente de vehículos que hemos vendido en buenas condiciones. Recuerdo, creo que lo he comentado en uno de los programas, que vendí un vehículo con 5.000 kilómetros. Y 5.000 kilómetros tenía para que ese vehículo, un japonés todavía, 150.000 kilómetros más o menos, o hasta 200.000, podía el vehículo aguantar el sistema de la transmisión con la caja, con el embrague. Pero lo quemaron a los 15.000 kilómetros. ¿Y eso por qué? Por mal manejo. La persona que compró el carro no quería ese carro, quería que el papá le compre un carro deportivo, pero el papá dijo, ¿para qué le voy a comprar un carro deportivo? Se va a matar. Entonces, como no quería que se mate, le compró un carro motor 1500, que era un carro eficiente, tecnológicamente bien dotado. Estoy hablando del Suzuki. El Suzuki Swift, por ejemplo, es un buen carro. Entonces, este joven quería un vehículo de alta gama, un vehículo correlón como el WRX, o quería el Subaru, el otro, o el Seat León. Entonces el papá dijo, ¿para qué le voy a comprar eso, Juan? No, olvídate, consígueme un carro más económico. Yo tuve un vehículo que lo tuve con 0 kilómetros. En realidad tuve 3 Suzuki Swift 0 kilómetros. Y ese vehículo estuvo muy bien. Se lo vendí con 5.000 kilómetros. Le quemaron el embrague a los 15.000 kilómetros. Fíjense ustedes la forma de conducción pésima que puede malograr un embrague que está programado para que dure 150.000 o 200.000 kilómetros. Quemó por completo todo a los 15.000 kilómetros. Entonces, un embrague se puede afectar por eso. Rápidamente es por mal manejo. Hay embragues que pueden durar mucho más. Pero en el caso de las cajas automáticas, por ejemplo, las cajas automáticas que son las CVT, por ejemplo, que son un sistema de continuamente variables, ese tipo de sistema continuamente variable puede presentar algunos problemas de rendimiento, vibraciones, algunos ruidos que son inusuales. Entonces, le genera problema en el caso del vehículo híbrido o también en el caso del vehículo automático convencional. Hay vehículos que no tienen la CVT,
pero la mayoría de los vehículos eléctricos y en los híbridos le han puesto una CVT, que es una caja de cambios continuamente variable. Es mucho más silenciosa, los cambios no se sienten, cuando uno hace un cambio en una automática se siente el clutch, ¿no? El clutch del cambio, cloc, suena, ¿no? Cloc, suena, cada vez que entra el cambio, cloc, cloc, se siente. Pero en el caso de una CVT no se siente ese pase de un cambio hacia el inmediato superior, no se siente. Es, digamos, menos ruidoso, es mucho más amigable con la conducción y es más silencioso. Entonces, esta caja, si se afecta por mal manejo, le va a generar en los tres casos, en la combustión, en el vehículo híbrido y en el eléctrico, le va a generar un sistema de afectación mucho más rápida, ¿no? Entonces, ¿cómo es que afecta la caja en el caso de un vehículo convencional? El sistema de sincronización que está ajustado en base a las revoluciones que da el vehículo revoluciona y automáticamente pasa, en el automático pasa, por eso se llama automático, pasa hacia el siguiente cambio. En el caso de un vehículo con transmisión mecánica, hay que presionar el embrague para pasar a la siguiente marcha. La segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta, si tiene el vehículo 6 cambios. O al retroceso también, que es ya prácticamente un cambio adicional. Pero en el caso de una automática no se siente, pues porque va pasando automáticamente con las revoluciones. Uno, por ejemplo, en el caso de un carro mecánico, hay mucha gente que escucha esa sincronización y conocí un amigo que trabajaba conmigo para Mitsubishi en los 2000 y él escuchaba el sonido de las revoluciones del motor y hacía el cambio sin presionar el embrague. Yo le decía que nunca haga eso porque iba a romper la caja en algún momento, pero era en realidad especialista. Yo jamás lo hice, nunca lo recomiendo porque ese es un tema que de repente puede terminar averiando una caja, rompiéndola, y reponer una caja, arreglar una caja en realidad es carísima, más si se trata de vehículos de gama alta, ya es mucho más cara. Entonces fíjense ustedes que en los tres casos hay que tener mucho cuidado, por ejemplo con la CVT, porque esa sincronización que se requiere o que requiere el vehículo en el motor, pasa esa revolución, automáticamente mueve hacia la siguiente marcha y eso hace que, por ejemplo, en el caso del híbrido, el motor a combustión y el motor eléctrico pueden causarle dificultades en el cambio de las marchas. De esa forma se afecta, repito, la suavidad en la conducción. Entonces, ¿qué puede pasar aquí, por ejemplo? ¿Qué puede estar pasando? ¿Qué es lo que está fallando de repente en este sistema de transmisión que hace que afecte la caja? Hay un desgaste del inversor. El inversor es el que gestiona la energía entre uno y otro motor, que puede fallar y afectar a la transmisión en el caso del vehículo híbrido, o puede haber un calentamiento excesivo realmente, ¿no? La falta de refrigeración adecuada en el sistema de transmisión puede causar un sobrecalentamiento. En el caso del carro eléctrico, ya solamente es un cambio, prácticamente es un solo cambio, se pasa y ahí continúa, ¿no? Solo ya, digamos, tiene, una capacidad determinada de respuesta del vehículo, que prácticamente no se mide, digamos, por HP o no se mide en ese sistema que estamos acostumbrados, sino ya es totalmente diferente. Pasa, hace un cambio nomás y el vehículo camina, ¿no? Entonces, en el caso del vehículo híbrido hay una situación diferente. Entonces, fíjense ustedes cómo es que se puede afectar un vehículo por efecto de la transmisión. La transmisión puede afectar, romper la caja de un vehículo
de un vehículo a combustión, de un vehículo híbrido o de un vehículo también en el caso de un vehículo eléctrico. Puede afectar ese sistema de calentamiento, puede calentar la caja y ese sistema de recalentamiento puede afectar al funcionamiento total del vehículo. ¿Cómo lo evitamos? Haciéndole mantenimientos regulares. Pues un vehículo que no se le hace mantenimiento regular, porque no le ponen el sistema el líquido a la transmisión, entonces puede terminar afectando. En el caso del vehículo eléctrico es diferente. En el híbrido sí hay que ponerle el líquido para la transmisión, porque si no, el vehículo no va a trabajar correctamente y vamos a terminar afectando al carro. Entonces, fíjense ustedes todos estos componentes que hacen que el vehículo, nosotros mismos, por hacerle un mal trabajo, terminamos totalmente averiados económicamente y también averiamos a nuestro vehículo. Entonces, una avería que le hacemos al vehículo tiene un costo y ese costo nos afecta a los bolsillos. Hay que cuidar el vehículo y hay que hacerle el mantenimiento correspondiente cuando se necesita, no cuando ustedes se acuerden. Revisen siempre el libro del manual del propietario. Ahí está todo explicado por el fabricante para que sepan ustedes qué día o cuándo le tienen que hacer el mantenimiento, a qué kilometraje le tienen que hacer la renovación de cada componente. En el libro de mantenimientos está cambiar las bujías a tal kilometraje, cambiar esto a tal kilometraje, cambiar tal cosa a tal kilometraje. Necesitan revisar el libro de mantenimiento. En América Latina no hay mucho interés realmente por revisar. La gente no lee los libros, no lee lo que el fabricante establece. En Europa, en Estados Unidos, en países desarrollados, en casi todo el hemisferio norte, la gente sí lee. Necesita saber exactamente de qué se trata, pero en América Latina no, la gente se sube al carro, le pone combustible y ni siquiera se acuerda de ver si le toca cambiar el aceite, incluso ni siquiera se pone a revisar cuánto tiene de aire los neumáticos y por lo tanto eso lleva a que afecten más rápido los neumáticos, el ciclo de vida se afecta también. Voy a regresar en el cuarto y último segmento para seguir hablando de, por ejemplo, cuáles son los síntomas de un motor de arranque, cómo podemos establecer que hay que cambiarlo, cómo podemos establecer también si el sistema de freno regenerativo ya nos va a crear un problema, cómo podemos percatarnos, por ejemplo, de la transmisión, qué es lo que tenemos que hacer para saber si de repente podemos evitar que se dañe. Así que regreso en el cuarto y último segmento de Carros OK en la radio de esta semana, no sin antes pedirle que se suscriban a nuestro canal de videos. Y si quieren comprar, vender, tasar, valorizar algún vehículo o inmueble, porque en Carros OK también vendemos muebles, por eso dice Carros OK, vende tu casa, porque podemos vender tu casa, tenemos inmuebles, entren a la zona de inmuebles para que ustedes puedan comprar algunos de los inmuebles y si quieren vender también nosotros les ayudamos a vender sus vehículos y sus inmuebles. Regreso dentro de un momento para seguir hablando de cómo podemos evitar afectar a los vehículos, cómo podemos detectar algunas fallas que ya nos está avisando el carro pero que no nos percatamos o que de repente no lo tomamos en cuenta. Carros OK, el magazine automotriz, llega para hacerte ganar dinero fácil y rápido. Con tu dato vale, compra, vende, tasa, valoriza tu vehículo e inmueble. Rápido, fácil y 100% seguro. Para chicas de todas las edades, tenías que ser mujer. Porque sabemos de carros, te ayudamos a elegir la marca y el modelo correcto. Que te ayude a perder menos por depreciación. Todo esto y más en Carros OK, el magazine automotriz, con la conducción de Mili Barba y Juan Tábara Valladares. ¿Tienes un vehículo o un inmueble para vender? Véndelo directamente a través
de Carros OK, Autoridad Automotriz. Fallas más comunes en los carros híbridos y eléctricos es el programa que hoy día estamos desarrollando en Carros OK en la radio. Eso lo he comentado en el primer segmento. En el segundo segmento he hablado de los problemas que se generan con el tema de los sistemas de frenado. En el tercero he hablado sobre la transmisión. Pero comparándolo en este cuarto segmento voy a hablar cómo podemos percatarnos, por ejemplo, que el motor de arranque ya nos está creando problemas. Pero, por ejemplo, no he comparado todavía cuáles son las fallas más comunes exactamente en los carros eléctricos. Las fallas más comunes son, como en el caso del carro eléctrico, el carro híbrido y el carro a combustión, solo problemas en la batería. La batería en el vehículo eléctrico es, digamos, la pieza clave, la pieza fundamental. Con una batería ineficientemente trabajando, no va a funcionar el carro. ¿Cómo se percata uno que si esa batería ya está mal? Porque disminuye la capacidad de carga, la autonomía se hace menos frecuente, la capacidad de autonomía se reduce. Creo que lo comenté de manera rápida en el primer segmento. ¿Qué es lo que puede fallar también? Es el sistema de carga. Los problemas con los conectores o en las estaciones de carga también pueden hacer que la carga sea inadecuada, o sea, la recarga no funcione correctamente en la batería. ¿Qué más puede afectar, por ejemplo, en el caso del vehículo eléctrico, las averías en los componentes electrónicos? Eso ocurre en los tres tipos de vehículos, en los vehículos a combustión, en los vehículos híbridos y en los vehículos eléctricos. Pero tanto en los vehículos más modernos, digamos, más sofisticados, los vehículos de gama media a alta, tienen una cantidad de componentes mucho más alto que los vehículos convencionales que conocíamos hace muchos años atrás. De los vehículos de los 60, de los 70, no tenían tantos sensores, no tenían tantos componentes electrónicos. Ahora la mayoría de vehículos, todos trabajan con sistema de componentes electrónicos que se quema una piecita y el carro no arranca. Eso ocurre también en el vehículo eléctrico. Las fallas en los componentes electrónicos, las averías, ocurren también. ¿Por qué? Porque hay una mala gestión, no se revisa bien el vehículo, hay una mala gestión en el mantenimiento del vehículo. Entonces, eso lo afecta al vehículo eléctrico también, igual que al híbrido, igual que el vehículo a combustión. Si uno revisa, por ejemplo, le da encendido al vehículo y el vehículo inmediatamente nos va a mandar toda la información del sistema, porque todos los vehículos, los tres tipos, tienen computadoras, unos más que otros. Entonces, esas computadoras nos van indicando, por ejemplo, si se prende el check engine, que nos está diciendo chequee el motor, hay una falla acá. Se prende por ahí y sale un sensor que nos está avisando de repente que necesitamos ponerle refrigerante al vehículo. Se prende un sensor que de repente nos está avisando que los neumáticos tienen una cantidad de aire insuficiente. Nos está avisando de repente que el sistema de frenos ABS no está funcionando correctamente. De repente no están trabajando porque están llenos de barro, nos metimos a una zona de barro y como son sensores va a tapar toda esa zona en la que nosotros tenemos que verlo en el vehículo. Se prende, de repente ustedes se van a dar cuenta que le ponen la llave, ya sea la llave que se coloca para dar arranque al vehículo, o las llaves que ya son, algunas que son tarjetas o algunas que la tenemos solamente ahí para que esté con nosotros y le ponemos el encendido start stop, encendido y apagado, no automático, y nos da información del sistema inmediatamente, pero nos está lanzando rápidamente el vehículo. Cuando lo arrancamos nos hace una lectura inmediata de todos los sensores para saber qué está fallando. Y cuando uno está conduciendo, de repente por ahí se enciende
la alerta de que no tenemos refrigerante. Y si conducimos sin refrigerante, ¿qué va a pasar? Vamos a averiar, pues el sistema de refrigeración lo vamos a averiar, que lo he comentado en el primer segmento. Por eso este programa lo sacamos, lo difundimos en 4 segmentos para que ustedes lo puedan escuchar por partes o lo puedan escuchar íntegro, ya depende de cómo ustedes quieran escucharlo. Entonces, fíjense ustedes cómo estos componentes electrónicos, por ejemplo, comentaba creo en algunos de los programas que los carros coreanos tenían un problema en los componentes electrónicos. Poco a poco fueron mejorando, porque por ejemplo bajábamos los vidrios y los subíamos, pero de pronto los usábamos y empezaban a trabajar de manera deficiente. Eso fue mejorando, la industria coreana fue avanzando y corrigiendo sus defectos. En el caso, por ejemplo, de los carros japoneses como Nissan, que tenía cierta debilidad en la suspensión, poco a poco lo fueron corrigiendo. En las camionetas, las pick-up, por ejemplo, eso ya no se ve, ¿no? Además que tiene otro tipo de suspensión. Entonces las marcas han ido ajustando todos esos detalles que al inicio hacían generar problemas o le generaban problemas a los usuarios. Poco a poco los han ido corrigiendo. Ha ocurrido con las marcas francesas, las marcas alemanas, las marcas norteamericanas. Las marcas norteamericanas tenían problemas, por ejemplo, con el tema de la caja fallaba muy rápido. Las marcas alemanas también. He visto vehículos de marcas alemanas como Mercedes, que no dura una transmisión, no dura como debe durar. Entonces eso ha ido cambiando y poco a poco ya las marcas han ido moviéndose para poder mejorar esos problemas que tuvieron. En el caso de los vehículos Volvo, por ejemplo, veía mucho que el sensor de temperatura fallaba. Hay un sensor que afectaba, el sensor de oxígeno fallaba. Lo he visto en algunos vehículos. Ahora, seguramente será de repente en el vehículo que viste, de repente se trataba de uno que nunca le hicieron mantenimiento. Entonces no le hicieron mantenimiento correcto y por ahí empezaba a fallar ese sensor. De repente puede ser eso, ¿no? Porque los vehículos están hechos para que duren determinado tiempo y los componentes igual. Entonces, en el caso, por ejemplo, de los vehículos eléctricos, la frenada regenerativa ineficiente puede afectar la energía durante la frenada. No trabaja correctamente. Y otra cosa que no toqué, por ejemplo, es el problema del software. La mayoría de los vehículos eléctricos tienen un software que tiene una mejor configuración del vehículo, y ese software, si no se actualiza correctamente, puede llevar de repente a fallas del vehículo. Hagan de cuenta que tienen ustedes una computadora. La computadora le lanza continuamente actualizaciones. El celular lanza actualizaciones. Si ustedes no hacen esa actualización del celular, de la computadora, ya sea de escritorio o ya sea la laptop, no le hacen ustedes las actualizaciones, entonces va a fallar. Lo mismo ocurre con el carro. El software hay que actualizarlo. Hay marcas, por ejemplo, que hemos detectado que para que no meta la mano ningún otro mecánico, le ponen un software para bloquear el acceso del vehículo. Entonces, solo la marca le puede hacer ese mantenimiento. Entonces, fíjense ustedes qué es lo que pasa, porque las marcas se protegen para que puedan recibir por los concesionarios el ingreso al taller. Si no, le cortan la viada y ya no tienen plata, porque el problema de las marcas, de los concesionarios, es que ellos viven de los vehículos, de los servicios, no viven de la venta de los carros, viven de los servicios. Entonces fíjense ustedes que si no se actualiza ese software, van a tener problemas de repente en el problema del encendido. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto para no tener problemas, para que de repente el vehículo no sufra el riesgo de incendiarse. De repente se incendia el vehículo y vamos a tener problemas. ¿Cómo, por ejemplo, podemos detectar si un vehículo nos está fallando con el tema del encendido? El motor de arranque no está trabajando correctamente. En el caso de los vehículos autónomos, los vehículos convencionales, el motor de arranque
¿Qué pasa con ese motor de arranque? Nosotros, por ejemplo, si le damos encendido, de repente por los carbones que no está trabajando correctamente, le damos, suena, pero no arranca el vehículo. Puede ser de repente que sea que de repente esté fallando el arrancador, porque los carbones ya no sirven, porque la piña ya hay que rebobinarla, porque todo eso que le han puesto, ese cobre y los aislantes, de repente por ahí le crearon un problema, o de repente la batería no está trabajando correctamente porque el alternador está trabajando deficientemente. Entonces todo eso lo afecta, y en el caso del vehículo híbrido es igual. Entonces fíjense ustedes cómo puede afectar y cómo se pueden dar cuenta ustedes que le dan vuelta, le dan para que arranque y el vehículo pues no arranca, ¿no? Entonces ahí tienen que tener mucho cuidado, porque si no se percatan de eso van a tener problemas, porque el sistema de un motor de arranque para un vehículo híbrido está establecido que dure más o menos entre 8 y 15 años. 8 años más o menos es la duración de la pila. En el caso del motor de arranque se va hasta los 15 años. De 8 a 15 años puede durar de acuerdo a la marca, ¿no? Entonces hay baterías que, por ejemplo, ya le están incrementando también el ciclo de duración. Era hasta 8 años. He visto por ahí algunos que ya tienen 10 a 12 años de duración y van a buscar tratar de que la batería tenga un ciclo de vida mucho más alto, ¿no? Entonces, el motor de arranque puede fallar entre 8 y 15 años, pero aquí hay que tener mucho cuidado, porque estos sistemas trabajan con el sistema de encendido, el Start-Stop. Ese Start-Stop es un botón. Entonces, fíjense ustedes que si el botón no se activa, entonces van a tener problemas. Hay que tener mucho cuidado, porque los sistemas, por ejemplo, de vehículos más inteligentes, de vehículos con una mejor configuración, tienen, por ejemplo, un sistema de frenado que también trabaja ya no con la palanca de cambios, sino que es un sistema que elimina eso y solamente con un botón se activa y el vehículo se activa o se desactiva, el sistema de frenado de pare. ¿Y qué pasa si falla eso? Se fregó, no podemos avanzar, no podemos salir. Entonces hay que tener mucho cuidado para hacerle los mantenimientos que corresponden cuando deben hacerlo, no cuando a ustedes se les ocurre hacerlo. Bien, amigos, creo que ya no alcanzó el tiempo para seguir hablando más de lo que había planteado, hablar de los sistemas, de cómo evitar que la caja de transmisión se afecte. Hay que escuchar, hay que tener buen oído para saber si de repente ese sonido de ruido que está chocando de repente con la pastilla, con el disco, y es un indicador de que necesitamos revisar las pastillas y cambiarlas para no afectar el sistema de regeneración, el sistema de frenado regenerativo de los vehículos eléctricos y los vehículos híbridos. Entonces regreso la siguiente semana para seguir hablando más de vehículos, que es lo que a ustedes les gusta. Me voy no sin antes pedirle que por favor se suscriban a nuestro canal de videos. Me voy para regresar la siguiente semana, pero les pido por favor, suscríbanse a nuestro canal de videos. Y si quieren comprar, vender, tasar, vender sus vehículos o inmuebles, porque también vendemos inmuebles en Carros OK, como acá dice, Carros OK vende tu casa. También vendemos inmuebles. Ahí en nuestra tienda nos pueden ubicar. Ahí está nuestro WhatsApp. Entren al sitio de Carros OK y van a ver ustedes el WhatsApp, donde nos pueden contactar de manera inmediata. Gracias por estar en Carros OK en la radio.